somos parte de un canal de stream, un proyecto, un equipo tremendo que se llama Enesa Comodoro. Y bueno, estamos acá. En la Feria del Libro, que antes de arrancar con todo, creo que bien cabe el hecho de agradecer también que nos hayan invitado en su presencia. Confiaron en nosotros, ¿podés creerlo? Increíble, Alguien confió en nosotros. Así que bueno, muchas gracias, no lo puedo creer. Mi sueño está hecho realidad. Pero bien, agradecer la oportunidad que nos dieron de estar acá presentes, un lujazo tremendo. También la presencia de las juventudes, ¿no? Porque sí. Ya no tanto igual, pero uno quiere creer que es joven, ¿no? Yendo Todavía. para los 30. Ay. Pero bueno, presentamos a nuestros invitados. Del día de hoy. Bienvenidos, Javi y Diego de Indisciplinados o Indisciplinades. Bueno, buenas. En ¿Qué tal? este ¿Cómo caso andan? disciplinamos porque somos dos varones. Claro. Pero Sí. ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo los llaman a eso? ¿Indisciplinados? ¿Disciplinadas? ¿Qué onda? Por lo general, a la lectura acudimos con la X, ¿no? Claro. Pero somos indisciplinados. Somos indisciplinados porque, bueno, no sé, cada uno y cada una dentro del equipo, del colectivo, tiene libertad de decirlo como él o la que quiera, como Sí, quiera. Me depende gusta. del momento. A mí me sale variado. Sí. Está bueno eso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata Comodoro 10 Rivadavia? puntos. La verdad, 10 puntos. Salvo el viento, se te vuela un poco el peluquín, pero después... Sí. Bueno, pero ¿Cómo los andan? amaneceres y atardeceres después están tremendos, ¿no? Espectaculares. Aunque esté en el viento así. Está Maravilloso. hermoso. Nos tocó un lindo clima, aparentemente. Y en serio, ¿no? ¿Te gustó el viento? ¿Te sentiste cómodo es o qué onda? Es que estuvimos otra vez y fue más cruel. ¿Peor? Sí. Y, Sí, así no es la que primera vez que están. Nos tocó un lindo clima, sí. ¿Y la última vez que vinieron cuántos eran? La última vez éramos dos, éramos Juan y yo, y la anteúltima vez ya habíamos venido también con Javi, y con Caro y con Cristóbal, que son otros indisciplinados, Sí. pero eso ya fue en la época de la campaña, en 2023. Pero este año vinimos dos veces, con Juani, que es el chico de los TikTok, Sí. que ahora vamos a verlo, La cara más visible, digamos. la cara Sí. visible, el chico del piloto verde. Ah. Bueno, ahora volvimos con Javi, con Pedro, que está ahí detrás de cámara. Pedro, el productor indisciplinado. Javi, acá realizador, audiovisual, montajista, también productor, de todo. Todos somos un poco todo. Sí, así es la vida del indisciplinado. productor. Bueno, Ajá. pero de hecho, ahí ya lo están diciendo, son un grupo bastante grande de gente. Tipo, Sí. no son pocos, ¿no? No somos pocos. ¿Cuántos son más o Somos menos? actualmente unas 8 o 9 personas, tal vez. Sí. Por ahí me olvidó alguien. Pero sí, más o menos ese número, de distintas edades también, distintas pertenencias, Sí. distintas prácticas, experiencias, formaciones. Y ahí así las que eso le da un toque así. Somos de distintas disciplinas. Eso te iba a preguntar. Ujú. Las Claro. formaciones que... No solamente somos indisciplinados, sino que somos interindisciplinados. Porque bueno, venimos de distintas ramas. Algunos son más escritores, músicos, otros venimos más de la comunicación, otros venimos más del cine. Yo, por ejemplo, Javi y yo venimos del cine, exclusivamente. Pedro es comunicador. Bueno, no sé, hay como una mezcolanza ahí muy linda que se formó, y como colectivo la verdad que eso se notó porque hay una diversidad de ideas y de propuestas y de procesos de creatividad que se fueron gestando a lo largo de este último año, porque ya Indisciplinados tienen un poquito más de un año, porque Indisciplinados nace en el momento de las PASO, ¿no? del 2023. Así que, bueno, y las PASO fueron en agosto, así que ya está más de un año, ¿no? ¿Y cómo se encontraron? ¿Cómo nos encontramos? Sí. En realidad fue un encuentro que venía gestándose a raíz de algunos pequeños encuentros entre nosotros. Yo los conozco a todos, un poco el que llamó a cada una de los integrantes, y con este criterio, ¿no? Veníamos como muy de capa caída en la lectura que hacíamos muchos en el 2023, es que veníamos de capa caída en relación a la comunicación política, ¿no? Sobre todo en el territorio digital, y ahí fue cuando decidimos aportar desde esta mirada de un colectivo de comunicación política, pero con la disciplina audiovisual, ¿no es cierto? Y ahí lo llamé a Javi, Javi laburamos hace más de 20 años juntos, y con Pedro también, pero a Cristóbal, que también es uno de los chicos de TikTok, a Juani, a Caro, a Tati, a varios más que también se fueron sumando, ¿viste? Es un colectivo que
como dice Javi, somos 8, pero sí, a veces somos 8, a veces somos 12, a veces somos 10, ¿no es cierto? Depende de las necesidades que haya para cada momento de nuestra historia. Y vendría a ser como un medio digital o creadores de contenido autogestivo, ¿o no? Sí, somos militantes, somos autogestivos y bueno, a veces en estos últimos meses hemos tenido la oportunidad de empezar a consolidarnos como una especie de consultora o productora y a tener nuestros primeros trabajos, ¿no es cierto?, más por fuera de la militancia, pero la militancia siempre es como algo un motor que nos impulsa, ¿no? Y que sin la militancia y sin esta cosa autogestiva no podríamos haberlo desarrollado nunca este proyecto. Y ahí en eso me interesaba porque estaban diciendo que no solo son pocos, vienen de diferentes áreas. Acaban de empezar hace poco, hace casi menos de un año, y también la autogestión. Le está yendo bastante bien, ¿no? Para el poco tiempo que tienen. ¿Costó mucho? O sea, porque ¿Cómo uno, hicieron? claro, uno lo ve de afuera, es como, la pegaron, tipo, Sí. pero supongo que tiene todo un costo, ¿no? O sea, No, me parece que fue un poco azar, un poco también una cierta lectura de lo que estaba pasando en el momento en que Milei, digamos, tiene el desempeño que tiene en las PASO. También un poco la necesidad de tener que hacer algo, y ante esa premisa de juntarnos y buscar intervenir en la agenda pública y en la comunicación y en la campaña, surgió como esta necesidad de entender qué estaba pasando en la calle. Tal vez alguno de nosotros fue como para la mayoría una sorpresa esas PASO. Tal vez para otros no fue tan sorpresa porque nosotros, no sé, algunos trabajamos en la escuela secundaria con adolescentes y veíamos que en el sector de los jóvenes ya venía pasando algo, ¿no? Con determinada dirigencia política, con determinado hastío o desencanto con el Estado y demás. Entonces surgió la necesidad de salir a la calle y preguntar qué estaba pasando ahí y por qué había tenido ese desempeño en la ciudadanía en la votación. Y creo que ese salir a la calle y darle la palabra a la gente y tratar de entender qué pasaba ahí es un poco lo que le gustó también a las audiencias y un poco también a cierto sector de la política y a cierto sector más comprometido, más militante, que veía ahí no una novedad, pero empezaba a escuchar de alguna manera a ciertos sectores de la ciudadanía, de la población, con los que por ahí no tenía mucho contacto. Hay algo con la práctica política que se genera como una especie de gueto o de situación de no. Y también mucho con la dirigencia política. Creo que hubo una distancia en los últimos años, en las gestiones hubo un distanciamiento de la política con la gente. Entonces creo que ahí pegó eso, ¿no? Como escuchar en la calle qué estaba pasando y por qué entender qué Y bueno, pasaba. después de hablar con tanta gente, ¿qué descubrieron? ¿Me puede dar como una medida de conclusión? En realidad, la lectura que empezamos a hacer fue como tan vertiginoso todo, porque era al calor de las elecciones, o sea, no había mucho Claro. margen de maniobra, porque todo era como, bueno, las PASO y en un mes ya eran las generales y era como... había que actuar rápido, había que maniobrar rápido. Entonces empezamos a experimentar esto que decía Javi, empezamos a salir al territorio, al territorio real, digamos, ¿no? Salir del... Pero sin salir de la cuestión... Perdón, acá me están haciendo... Bueno, ahí está. Sí, más cerca del micro. Sin salir del territorio digital, sino buscando como ese puente, ¿no? Al territorio real, digamos, o al territorio no digital, a la realidad. Entonces ahí es cuando salimos a la calle a hacer preguntas y a generar estos diálogos, ¿no? con gente que camina por la calle y que de alguna manera... utilizábamos un sistema de preguntas y de preguntas que lo que trataban de hacer era abordar de alguna manera un hecho político, ¿no? O un acontecimiento, un conocimiento que se va generando a raíz de esas preguntas y respuestas, pero no abordándolo desde la política dura, sino con preguntas por ahí que tenían que ver más con la cultura popular, ¿no es cierto? Y
porque nos parecía que había que acercarse a esa gente que habitaba, digamos, la arena política en la calle, pero no con la dureza que te propone por ahí un periodista de un noticiero que te pregunta directamente, que va al hueso, ¿no es cierto? Que te pregunta directamente, bueno, ¿le parece que está caro el boleto de colectivo, señora? O ¿qué opina de los que dijo el otro día Mauricio Macri con respecto a... Bueno, ese tipo de preguntas que son más del periodismo duro, las tratábamos de evitar, por lo menos en nuestra primera aproximación al interlocutor, a la persona que agarramos por la calle. Y por ahí abordábamos o encarábamos esas entrevistas desde una cosa más empática, por ahí más lúdica también, ¿no? Como... Sí, un poco, recuperando o haciendo una mímesis de ciertas herramientas de las redes sociales o videos de TikToks que utilizan ese gancho, ¿no? Claro. Ese gancho desde lo cómico, desde un tema, desde una frase de Mirta Legrand, que conocen todo, entonces ahí lo enganchás y después entras al tema de la política. Claro, hay todo como un desarrollo siempre como creciente, como que va de a poco, pero aún así estaba pensando, pese a que esté esta construcción de las preguntas que van de a poco y todo, no dejan de estar en la calle, que la calle no está muy tranquila, ¿no? Entonces se han encontrado así con situaciones medias, no sé si feas, pero... No, nada que ver, no, la verdad que todas las entrevistas que hacemos o que hicimos, siempre la gente responde con buena onda, porque también el encare es de esa manera. Vas tranquilo, claro. Es como que no vas al cruce ni a la idea de exponer al otro en términos de lo que piensa y que lo que piensa está mal o está bien. Simplemente tratamos de generar un diálogo en el que se expresen como determinadas cuestiones que por ahí uno no entiende a priori, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿por qué la gente vota un candidato que está en contra de tus propios intereses, ¿no es cierto? ¿No? O digo, en muchos casos pasaba eso. Vos empezabas a preguntar a la gente determinadas cosas y al final de la entrevista ¿a quién votaste? A Milei. ¿O a quién vas a votar? A Milei, te decían. Entonces todo lo que habían respondido antes estaba en contra, digamos, todo lo que habían respondido antes en relación a lo que iba a hacer Milei, si ganaba las elecciones, estaba en contra de los propios intereses de esta persona. Entonces, un poco esta idea de poder como ir desarmando, digamos, el porqué de la elección de determinadas personas en votar a Milei, después, al final de la misma entrevista, era como que medio que se caía. Pero ese abordaje no era un abordaje violento, ni señalativo, ni señalábamos con el dedo, mirá, vos votás a Milei, te va a ir mal. No, nada que ver. Buscábamos otra cosa, otro recorrido del conocimiento. Claro, ¿no? incluso es casi un método socrático, ¿no? En el sentido que es mucho más reflexivo y estar con el otro. Que de hecho trajeron videitos para mostrar. Tenemos el primero, que es justamente sobre estos... Sobre esta estructura de ir preguntando a poco y tal. Así que si lo tienen ahí, lo vemos. De una. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Yo creo que lo estamos por tener. Lo estamos por tener. Pero ustedes hacen distintos tipos de contenido, ¿no? Porque hacen TikToks, hacen algo medio también documental. Sí. Informativo. El formato sí. Que justamente le decimos TikTok. Claro. Porque viene justamente de un formato muy popular de lo que es la red TikTok, claro, de la plataforma, que es justamente salir a la calle y generar estas intervenciones callejeras, ¿no es cierto? Pero, como bien dijiste, ¿cómo era tu nombre? Maxi Barbie. Como bien dijiste, Maxi, sí hay una búsqueda medio socrática, medio mayéutica, ¿no? En la idea esta de ir generando preguntas y que las preguntas le lleven al mismo entrevistado a responderlas al mismo. No es cierto, no Milei. es que uno le da la respuesta. No sé, me suena a Milei o algo así. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Sí, sucedía eso. Sucedió bastante. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Cierto cansancio con algunas políticas. Sucedía, no sucedía siempre, pero sucedía a veces por momentos que la gente podía reflexionar, incluso cambiar de opinión al final, o por ahí nos quedábamos hablando después de la entrevista y decía, sí, yo entiendo, yo pienso, la verdad que yo no estoy en contra de la universidad, de la educación pública. Ahí parece que ya tenemos el primer video. Sí, pero pongámoslo de principio porque si no, no vamos a poder entenderlo. Y con audio, ¿no? Bueno. A ver, si podemos. Ahí está.
Hoy salimos a preguntarles a jóvenes y estudiantes a ver si conocían quiénes dijeron estas famosas frases. Yo no escucho. Cuando les preguntamos por cultura general, contestaron están esto. los Como te ven, te subtítulos. tratan. Bueno. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Mirta. Mirta Legrand. Mirta Legrand. Mirta Legrand. Mirta, ¿no? Mirta. Ese fue Mirta Legrand. Mirta Legrand. ¿Quién dijo? Yo me equivoqué y pagué. Hoy salimos Va a de preguntarles a jóvenes y estudiantes a ver si conocían quiénes dijeron estas famosas frases. Cuando les preguntamos por cultura general, contestaron esto. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Mirta. Mirta Legrand. Mirta Legrand. Mirta Legrand. Mirta, ¿no? Mirta. Ese fue Mirta Legrand. Mirta Legrand. ¿Quién dijo? Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Maradona, el Diego. Maradona. Diego Armando Maradona. Diego Maradona. El Diego. Cuando les preguntamos por política, respondieron esto. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Milei. Milei. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá. Milei. Milei. No sé, me suena Milei o algo así. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Javier Milei. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Después de escuchar quiénes dijeron estas frases, ¿te das cuenta que Milei no es un innovador ni un revolucionario? No inventó nada, y todo lo que propone proviene de la casta política de los 90 que nos llevó a una de las peores crisis de nuestra historia. Bueno, Tuki, ahí lo teníamos al video, que claro, así fue como empezar. Ese fue viral más o menos, ¿o no? Sí. Ese fue Tuvo viral. bastantes Sí. vistas. ese fue el primero Sí. que hicimos de todos. Bueno, ¿y cómo surge la idea? Frases célebres. Claro, ahí lo que intentamos hacer es a través de. Primero intentamos hacer un entre a través de frases célebres que popularmente se conocen, la de Mirta Legrand y la de Diego Maradona, ¿no? Es como te ven, te tratan, es la de Mirta, si te ven bien, si te ven mal, te maltratan. Y después la de Maradona, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y después, y la gente adivinaba, casi todas las personas adivinaban quién había dicho esa frase. Después, la tercera frase era ya una frase más de contenido político de un ministro del menemismo, que decía que todo lo que está en manos del Estado, ¿cómo era? Todo lo que debe ser estatal Permanecerá estatal y lo que no deba ser, lo que será privado debe ser privado, algo así. Pero No, sí. todo lo que sea estatal dejará de ser estatal, básicamente. Claro, Eso. sí, exacto. Como Todo lo que que esté en manos del uno Estado de- dejará de estar en manos del un Estado. decálogo de la privatización Pero- que va a venir después. Claro. Y la gente, como hablaba de la privatización, la gente pensaba que le había dicho Milei, ¿no? Entonces, en esa lógica intentábamos demostrar que las propuestas de Milei no eran tan novedosas como se pretendían ser, ¿no? Entonces ahí se generaba como una especie de pensamiento, ¿no? Conclusión. Y después, un poquito después de eso, hicimos algo sobre la deuda, que le preguntamos sobre la deuda del Club Independiente, que en ese momento había... Por Maratea estaba. Por Maratea, Ah. que Maratea había recuperado, no sé, un montón de guita, había pedido. Todos estaban al tanto de ese tema. De la Pero- deuda. Era un video que hablaba de la deuda. De la deuda. Hoy Juani aparecía diciendo, no lo tenemos el video, pero Sí. Juani, búsquenlo, está en nuestro canal de Instagram y Sí. YouTube, Indisciplinados. Juani aparecía diciendo, bueno, hoy vamos a hablar de deuda, ¿no es cierto? Y al toque empezó a entrevistar a la gente preguntándole acerca, como dice Javi, de la Exacto. deuda de Independiente. Exacto. ¿Quién contrajo la deuda de Independiente? Y todo el mundo sabía de forma ciega así, Santi Maratea, Santi Maratea, Santi Maratea, Santi Maratea, ¿no es cierto? Y entonces ahí, bueno, hicimos una pregunta más acerca de de quién asumía la responsabilidad de pagarle. Bueno, todo el mundo respondía más o menos porque era algo del, digamos, conocimiento popular, ¿no? De ese momento y de la discusión pública, de la Sí, agenda pública. En la agenda. Y de repente le preguntamos, ¿vos sabías que la Argentina tenía una deuda con el FMI? Muchos decían que algunos decían que sí, otros que no, pero cuando le preguntábamos quién contrajo esa deuda, todos o ninguno respondió Macri. O sea, todos respondieron o Alberto o Cristina. O sea, el desconocimiento acerca de quién había contraído la deuda Claro. en 2018, ¿no? Era absoluto. Entonces, ese video sí que fue el video viral, Sí. que de alguna manera nos llevó a pensar que este tipo de piezas eran las que nos daban la posibilidad de saber cómo estaba, digamos, de conocimiento a la gente en la calle, ¿no? Ujú. Porque de hecho muchos dirigentes, muchos políticos, cuando vieron ese video dijeron, pero ¿cómo? ¿La gente no sabe quién contrajo la deuda? Y estamos tipo en medio de las elecciones. Y nadie está haciéndolo saber, ¿no? Claro. Estaría bueno que sepan, ¿no es cierto?, de que la deuda que tuvimos en 2018 Sí. fue uno de los grandes,
los grandes problemas que fuimos arrastrando durante todos estos últimos años. Digo que fue el único, pero uno de los grandes problemas. Y la gente estaba absolutamente desinformada, por lo menos los que habíamos entrevistado nosotros en una universidad pública nacional en Luján, ¿no es cierto? Habíamos hecho entrevistas a pibes entre 20, 30 años, ¿no es cierto? Y nada, no sabían. O decían, en todo caso, que la había contraído Alberto y Cristina. Y bueno, ahí fue cuando dijimos que este formato era un formato que muy saludable para poder generar este conocimiento de que hablábamos, ¿no? Esta cosa más socrática. Claro, además supongo que es una re buena herramienta a la hora de disputar ese contenido audiovisual en las plataformas, porque pienso en TikTok y uno creo que lo asemeja más con otras ideologías, y ahí ustedes estaban haciendo como un contenido muy, como decías antes, muy de TikTok, y estás ahí, tipo, disputando en la arena de luchas de las redes sociales. Sí, Total. exacto. Sí, además, y ahí con ese formato, con esa configuración, digamos, de preguntas y respuestas, apelamos mucho también a los TikTok que hablaban de la historia, ¿no? Cuando estuvimos en Neuquén, que estuvimos en Cutralcó, hablamos de las revueltas, digamos, que se hicieron en los primeros piquetes que se hicieron en Cutralcó por las privatizaciones de YPF. Y bueno, y muchos sabían, porque bueno, sus padres, sus abuelos habían participado de esas revueltas, de esos piquetes, etcétera, ¿no? Teresa Rodríguez, que una de las primeras muertes, digamos, de los piquetes, y que había una memoria emotiva de ese hecho, pero aún así iban a votar a Milei de nuevo, por más de que sabían de que Milei quería privatizar de nuevo YPF, que bueno, el proceso está ahí como latente, y lo iban a votar igual. Entonces también un poco era como conocer, dar a conocer qué es lo que sabe la sociedad sobre su propia historia, ¿no es cierto? Y qué errores puede volver a cometer la sociedad si votan los mismos que hicieron las mismas cosas que está proponiendo Milei en este momento, ¿no es cierto? ¿Qué creen que la gente no le presta atención a la historia? Bueno, no, la verdad que no sé. Creo que estamos hace tiempo atravesando un proceso muy complejo de cambio en el sentido, en cómo la gente percibe el entorno y cómo también se percibe el pasado reciente. Un poco lo que tocábamos al principio, esto del territorio real, el territorio digital. Me parece que si hay algo en donde por ahí los distintos activismos, el feminismo, los movimientos sociales, el sector político, los gremios, incluso los medios de comunicación tradicionales, si en algo pueden consensuar en algo, es que el territorio digital es un territorio en donde concreto, de disputa de sentido, donde se plantea la agenda, ¿no? Donde incluso los presidentes de todo el mundo publican sus comunicados. Entonces hay un gran consenso en eso. Creo que esa digitalización del territorio también hace que, es un proceso que viene sucediendo con la aparición de Internet estamos hablando de 30 años, o sea, 30 años para que hay mucha info, pero ya ninguno sabe cuál es verdad, cuál es concreta. Claro, y además uno dice 30 años, pero en realidad es muy poco para la historia. Sí, claro. Y es un proceso muy rápido que se generó. Claro, de hecho, algunos están quedando atrás con eso. O sea, no están viendo que este plano virtual es efectivamente muy real, ¿no? O sea, determina porque es la forma en que vos terminás percibiendo y entendiendo el mundo. Claro. Y hay algo muy loco que de alguna manera creo que te termina aislando de tu entorno más cercano, pero a la vez te termina sobreestimulando de muchísima información, y ahí está el tema de poder discernir, digamos, dónde está la verdad o dónde está el dato correcto. Y entonces hay ahí algo donde la historia que se escribía o la historia oficial, las verdades ya no son tan verdades, ¿no? Claro. Y bueno, ahí estaban con ese formato de TikTok, pero después fue una búsqueda adrede de decir como, hagamos otras cosas nuevas, esto lo estamos quemando, o cómo surgió la idea de, por ejemplo, el que a mí me gusta mucho es como que intervienen en espacios públicos, tipo el que dejan la urna, por ejemplo, y es como nada, la urna y gente entrando, opinando, hablándole a la cámara y dejando algo ahí. Tipo, ¿eso cómo fue una búsqueda que tuvieron ustedes o cómo? Sí, lo que pasa es que como siempre desde nuestros procesos creativos siempre estuvieron atravesados por disciplinas más relacionadas a
al cine o a la comunicación menos tradicional, siempre nuestras búsquedas tenían que ver con pensar en formatos que estén más disociados de la comunicación tradicional, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que sí hicimos fue una gran investigación y acerca de cuáles eran los formatos que estaban pegando, digamos, o qué formatos contribuían más al ejercicio del debate, digamos, dentro de la agenda digital, digamos, ¿no? De las conversaciones que se generaban dentro del territorio digital. Entonces, el formato de TikTok, de preguntas y respuestas, fue uno. Y después empezamos a pensar, bueno, de qué manera podemos seguir comunicando la política, pero desde lugares no tradicionales, ¿no? Porque también entendíamos que había un proceso de comunicación que a lo largo de estos últimos 10 años había caducado, ¿no es cierto? O se había ido extinguiendo a poco y no habíamos renovado los cuadros, digamos, intermedios de comunicación, y seguíamos todos como replicando las mismas consignas políticas, las mismas consignas de comunicación que nos llevaron hasta acá. Y descuidamos ese territorio, como bien decía Javi, que es un territorio real, ¿no? Dejó de ser un territorio únicamente simbólico y se transformó en un territorio real donde se ganan elecciones, ¿no es cierto? Que ya pasó con Trump, y no sé si algunos conocen lo que fue todo el tema de Cambridge Analytica, cómo se generó, sí, ¿no? Eso fue en el 2015, creo, y generó, la verdad, o antes. No, un poquito después, parece. Después fue, bueno, sí. Y con Bolsonaro lo mismo, digo, empezaron a aparecer como un montón de otras formas de convencer al electorado y de generar sentido, ¿no? Que tenían muy poco que ver con la comunicación tradicional que hacíamos nosotros. Entonces ahí, bueno, apareció esto, pero aparecieron otros formatos que, como te dije antes, estaban atravesados por nuestra experiencia personal, que tienen que ver, por ejemplo, con la ficción, ¿no? Empezamos a hacer ficciones, empezamos a hacer cortos que reflejaban, a partir de las consignas políticas de Milei, que nos parecían disparatadas, nos parecían absolutamente distópicas en algún sentido, porque muchas de las consignas que él proponía o de las propuestas de campaña tenían que ver con cosas que una podía leer en una novela de, no sé, ¿cómo se llama? El de 1984, Orwell, ¿no es cierto? Como Huxley o algo. Huxley también. O Huxley, claro. Entonces es como eran como microguiones para hacer microrelatos. Y ahí hicimos algunas ficciones, ¿no es cierto?, que tenían que ver con algunos disparates que había dicho Milei durante la campaña. Y empezamos a darnos cuenta de que no solamente las ficciones, sino que también era abordar coberturas o abordar algún tipo de informes, pero con otro tipo de, bueno, para la redundancia, otro tipo de abordaje, otro tipo de tratamiento, otro tipo de configuración en términos estéticos, ¿no es cierto?, que escape a esta cosa del informe, a otra, bueno, trajimos un ejemplo para que veamos, ni bien empiezan las primeras movilizaciones en el 2024, una de las grandes movilizaciones fue después de la movilización y paro de la CGT, fue contra la ley Bases, ¿no es cierto? Esa primer ley Bases que salió trunca porque no reunieron los suficientes votos en diputados, y fue una de las primeras veces que se aplicó el protocolo antipiquete de Bullrich de manera bastante feroz. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a hacer una cobertura, pero vamos a salir de esta idea de únicamente mostrar los palos y los gases y la gente en la marcha, sino que a eso le agregamos una capa más narrativa, ¿no? Que es una voz en off que de alguna manera reflexiona sobre lo que estamos viendo. Si quieren la vemos y después podemos como debatir. Sí, vamos con el de ese. la libertad. ¿Lo tenemos ahí en puerta? Supongo que sí, pero si no les recuerdo a la gente que somos en esa y que estamos acá entrevistando a los chicos de Indisciplinados desde la Feria del Libro. Denle like al vivo. Los Está hombres buenísimo. luchan por su esclavitud como si de su libertad se tratase. Es que se creen libres porque saben lo que quieren, pero como dice el filósofo Spinoza, permanecen en la ignorancia mientras no saben por qué. ¿Cuáles son las causas por las que quieren aquello que quieren? ¿Para vos qué es la libertad? Sí, la libertad de venir a protestar, hacer la marcha, de decir nuestro punto de vista, con qué no estamos de acuerdo. Para nosotros la libertad significa mucho. La libertad la conseguimos con muchas luchas y queremos seguir siendo libres. Lo siento, me pone piel de gallina, escuchar los bombos. Soy una madre.
Bueno, me emociona. Ninguna familia se puede sostener si tiene que pagar un alquiler para viajar, o se tiene que hacer tanda. Nosotros queremos ser libres, queremos la libertad. Libertad. Y esto no es libertad. Han traído gente para destruirnos. Mi amor, la libertad no es fantástica. Traidores, traidores a la patria, a tus No padres. es tormenta mental. Entonces tenemos que todavía ocultar la libertad. No es una conquista colectiva, es individual. No es la libertad del individuo. Esa para mí es la cuestión, entender que la libertad no es individual, es colectiva. Y la realidad, yo amo mi Argentina. Y mi Argentina es el pueblo en la calle. Esa es la libertad de expresión que nosotros tenemos hoy. Le damos la vecina, por favor. Que no es todo el grito. Yo le digo a los diputados y a todos que tienen que firmar, que pongan huevos, que no firmen nada, nada tienen que firmar, porque si no quedamos en la calle, porque lo que están firmando son papeles en blanco y después van a tener que hacer lo que se le den las pelotas con nuestra Argentina, nuestra Argentina. No hay libertad, solo procesos de liberación. Muy bueno, piel de gallina. Increíble. ¿Todas esas tomas, todo el contenido es suyo, digamos, todas filmaciones suyas? ¿O cómo es la onda? Sí, todo nuestro. Hay que estar ahí, ¿eh? Digo, porque incluso ahí se había un par de balas de goma a la prensa, ¿no? Sí, hemos recibido un par de... Todo el tiempo cuando vamos a coberturas a un balazo, a un gas o un escudazo, digamos. Pero bueno, hace tiempo que venimos haciendo coberturas con Javi. Ya están acostumbrados. Hay algo en el formato en donde nosotros vamos, intentamos que el contexto de la marcha, de la movilización, de lo que está sucediendo, se cuente a través de las imágenes. Y nosotros pensar, en general, con algún pensador, algún escritor, algún compañero un guionista, algo así. Un guionista, sí. ¿No? O compañeros que no sean tal vez del palo de la escritura, pero que sean, no sé, un profesor universitario, un científico, alguien que nos ayude a pensar algún texto que elabore o intente profundizar sobre algún concepto. En este caso era la libertad, en nuestro caso fue la belleza de lo colectivo. Entonces, a través de ese concepto, de esa búsqueda conceptual que no tiene que ver directamente con lo que está sucediendo en la movilización, intentamos generar un dispositivo de comunicación más reflexivo. Y entonces no termina siendo tal vez solo una pieza de cobertura de la represión o de determinadas demandas, que sí las demandas aparecen porque la gente habla un poco, dialoga la gente con la voz en off o con ese relato, sino que termina siendo un video o una pieza, digamos, que intenta ir un poco más allá. Entonces, esa es un poco la búsqueda también de lo que le decía Diego también, un poco salir de ciertos dispositivos comunicacionales que, bueno, nada, que para nosotros son necesarios igual. Un video tradicional de una cobertura de una movilización que tome la represión, que muestre lo que sucede ahí, es todo necesario. Para mí, todos los compañeros y todas las compañeras que piensen que tienen que hacer algo, tienen que hacerlo. Nosotros, y cada uno, me parece que está bueno esto de darle vuelo a cierta imaginación, ¿no? Como para generar dispositivos que le lleguen un poco para romper cierto cerco de dejar de hablarle a los mismos de siempre, tal vez, o a nosotros mismos, o a los que les interesa tal vez solo la política, y un poco romper ese cerco y que le llegue por ahí a más personas. Sí, muestra como una realidad bastante fuerte, es bastante crudo, ¿no? Como removilizante. ¿Y qué onda la gente? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue el feedback? Bueno, el feedback es siempre, yo no estoy tan en el feedback de las redes, cuando publicamos generan muchos comentarios, que hay todo un universo ahí a atender. Yo la verdad que no le presto tanta atención a eso, debería, pero sí otros compañeros, otros compañeros del grupo. Se generan conversaciones, y Javi por ahí no está tan atento a las conversaciones que se generan dentro de las publicaciones. Yo me meto y veo, y la verdad que es fantástico que a partir de una cobertura
y un texto por ahí de, bueno, en este caso era Diego Stulgar, un politólogo, pensador, un gran pensador de la modernidad, digamos, de la política y de la sociedad, citando a Spinoza, un filósofo, digamos, que de hace muchísimos siglos, que de repente conviven con en una pieza que conviven como esas reflexiones, esos pensamientos, con imágenes, digamos, tan feroces y tan desalmadas como ver esos efectos de la represión sobre los trabajadores, sobre gente común y corriente, generan conversaciones en las publicaciones que son distintas a las que puede generar por ahí. Digo, no desmerecemos las coberturas tradicionales, tiene que haber todo, tiene que estar todo, pero una cosa por ahí apela a lo más emocional, y en el momento que vos ves de repente una serie de imágenes de impacto, con una música de impacto y con un tratamiento de impacto donde ves a un policía que reprime a una jubilada o lo que fuere, bueno, eso es una manera de hacer una cobertura, ¿no? Claro, por algún lugar termina entrando porque puede ser de lo estético, que es claro, muy diferente a, no sé, TN en la marcha, digamos. Claro. O también, yo pensaba en la música de Los Redondos, ¿no? Como que por algún lado terminás entrando y te mantenés ahí. Sí, la música de Los Redondos tampoco es inocente, no solamente porque no nos gustan Los Redondos, sino porque es una letra que habla justamente de la libertad. Entonces digo, hay una serie de condimentos, una serie de ingredientes que van como por capas, ¿no es cierto?, generando esta pieza, donde de repente ves esas conversaciones que tienen otros, son más rizomáticos, como que no es tan lineal la conversación, ¿no? De estos hijos de yuta, ¿viste?, que reprimen y qué sé yo. No, por ahí hay otras conversaciones más con un tono reflexivo. No deja de ser emocional también, porque vos lo estás viendo y decís, qué bajón todo esto que está pasando, pero nuestra intención es activar algunos procesos de reflexión y de conocimiento que por ahí, en una pieza solamente de impacto, donde ves sangre, represión y violencia, acompañada por una música violenta, por ahí no tenés esa otra capa de reflexión, ¿no es cierto? Eso es lo que apuntábamos nosotros con este tipo de piezas que empezamos a hacer. Esta no fue la primera, esta fue la segunda. La primera es una que Javi dijo recién, de la belleza de lo colectivo, donde salimos a preguntarle a la gente de una movilización si ve belleza en lo colectivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en medio de una movilización, de repente estás preguntando algo que tiene que ver con la belleza. Con la belleza, claro, con el erotismo de estar en una marcha, con qué te erotiza estar ahí, qué son esos cuerpos todos juntos, qué es lo que pasa, que si hay belleza en lo colectivo versus si hay belleza en el individualismo, ¿no es cierto? Claro, rompe ahí con todo lo que uno piensa que podrías ir a hacer una marcha, preguntar una marcha, o lo que está pensando la misma gente en la marcha. ¿Sí? No, totalmente. Si uno le pone una cámara en una marcha a una persona, obviamente que te va a vociferar un montón de cosas que... pero digo, volviendo a lo anterior, sin desmerecer, digo, uno activa el cassette y listo, y aparecen como las puteadas, aparecen como, viste, la catarsis, ¿no? Y uno metaboliza un montón de cosas en una marcha que tienen que ver con ir a una marcha, justamente, ¿no? Sí. Porque uno va a una marcha contenido, con compañeros, con amigos, amigas, qué sé yo, porque se siente rodeado en ese colectivo, en esa cosa de moverse con todos juntos, que te habilita a poder como hacer esta catarsis. Bueno, nosotros, esa catarsis está buenísima, pero si hacemos otras preguntas, por ahí salen otras cosas que son un poco más interesantes que únicamente decir, mira ahí puto, y nada más, ¿cierto? Eso, creo que... Hay algo también, hay algo en esta búsqueda de utilizar, porque nosotros venimos del lenguaje cinematográfico, nosotros dos, otros compañeros también, hay algo de activar esos dispositivos que también intentan generar una llegada popular. ¿En qué sentido lo digo? Hablo de la popularidad o tal vez la masividad. En el sentido de que las personas en general tienen incorporado el lenguaje cinematográfico. Todos y todas se la pasan viendo películas desde que somos chicos, series y televisión, publicidades, ¿no? No por algo las publicidades utilizan ese lenguaje o esa forma o esa estética. Lo hacen para llegar a la gente, para llegar a sus expectativas, a sus deseos, ¿no? Y nosotros también utilizamos esas herramientas para llegar justamente a través, utilizando las herramientas que pueden ser publicitarias, estéticas, desde la estética,
pero generando un contenido político. Entonces, a través de esa estética publicitaria intentamos llegar a esas audiencias que están entrenadas y de alguna manera están más permeables a ese tipo de contenido, ese tipo de formatos. Creo que tenemos el otro video que tenemos responde a esa lógica también, ¿no? Ajá, sí. De formato publicitario. Y hemos elegido este video porque es un video que hicimos hace unos meses acá en Chubut, pero en la zona cordillerana, en Esquel. Cuando pasó todo esto de que empezaron a despedir a los trabajadores del correo, que creo que uno de los primeros, exactamente, uno de los primeros trabajadores del correo que despidieron a nivel nacional fue acá en Esquel, acá en Chubut, en la localidad ¿De Corcovado? Corcovado, exactamente. Ah, no es el de la ley base que vamos a ver, es el otro. No. Ah, ok, porque el que digo yo era más publicitario. Este también es más televisivo, tal vez. Tiene toques televisivos. Exactamente. Tal vez, como de abordaje de un melodrama televisivo noticioso. Claro. Y bueno, le elegimos porque justamente es de acá de Chubut. Se comunica a la señora Lorena Morales que mañana tiene turno para control. Ella le comunica a sus padres que Marcelo llega mañana a Esquel. Aquí todos bien y firma Estela Sol. La cirugía salió con éxito. Todo bien. Abuelo, cuídate. Soy Celeste. Despidieron al único trabajador del correo argentino en Hualjaina. Una gran cantidad de vecinos se acercó a despedir al cartero del pueblo. Este hecho se suma al ya despedido Javier Villoldo de la localidad de Corcovado y Mario Velasco en Gaiman, dejando sin servicio del correo argentino a 3 localidades chubutenses. La primera oficina del correo argentino que quedó cerrada es esta. El correo es una oficina fundacional, o cualquier pueblo donde vos vas, por lo general hay un correo, un juez de paz. Es asegurar que puedo cobrar si tengo una jubilación. Cuando vivimos en pueblos tan chicos donde los hijos terminan el secundario y se tienen que ir a estudiar, la posibilidad de estar enviándole cosas es como también acercarse a ellos, ¿no? Las hierbas secas para que tengan para usar como condimento, para hierbas medicinales, para un té, eso ya no está más. Acá empezó el recorte en ley, entonces hoy es el correo y mañana ¿por qué van a venir? Para la Rinconada, Pablo le hace saber a su mamá que está en Esquel, se encuentra bien. A 12 se realizará la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. El correo ya lo hicieron y Radio Nacional están pretendiendo hacerla. En esta parte donde estamos es rara la parte que vos tengas señal de teléfono y la meseta se comunica con Radio Nacional en Esquel. Acá en la Patagonia es si hay una erupción volcánica como hubo, o si está cortada la ruta, o si hubo un accidente o lo que sea, vos recurrís a la radio. Se vivió esta situación con las intensas nevadas, bastante compleja para quienes venían viajando y que quedaron varados en este lugar y tuvieron que pasar la noche. Imagínate esta situación sin Radio Nacional. No tenés cómo enterarte de lo que está sucediendo. La cercanía es el primer paso de la comunicación. Mi hermana le avisó a mi cuñado que trabajaba en el Parque Nacional Los Alerces, era guardaparque, que había nacido mi primer sobrino, ¿sí? A través de un mensaje. Para una institución como una escuela, mandar un mensaje un día domingo avisando que se rompió el motor de la escuela, que no hay clase, esos chicos no caminan 5 o 6 kilómetros para llegar a la escuela en tiempo de invierno y se quedan en la casa calentitos. Como mi padre salía a trabajar, que nosotros éramos muy pequeños, pasó a hacer la radio como una madre, si se quiere. A veces hasta 3 meses solo sabíamos estar. ¿Qué pasaría si te la sacan? Olvidan estas cosas, ¿no? De que el país tiene muchos lugares, tanto como este, y en algunos casos muchísimos más alejados que esto, muchísimos más. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Y hoy ver que peligra nuestra Radio Nacional es realmente doloroso. Y sin esa radio, o sea, nosotros lo quedaremos aislados. No entiendo por qué cierran la radio, por qué no sacan un correo que hace tantos años que está. Que se enteren todo. O sea, si es por medio nacional, medio provincial, pero que se entere que acá el correo y la radio es lo fundamental para la gente rural. Para Ranquil, Guagua, Viviana, Huenchunao,
Marcelo le comunica que llegó bien. Paraleleque a Lucas y Valeria Guayquimil, que llamen a los familiares de Rosario Guayquimil, de Brasil, su estado de salud bien. Sierra Colorada, a Nico. Bueno. Muy buena también. Che, gracias por venir hasta acá a hacer eso. Porque siento que por ahí no se visibilizan las cosas que pasan de este lado del país. Bueno, y vinieron hasta acá. Eso estaba pensando, supongo que sí, que es una búsqueda, el federalismo, por así decirlo, que también uno puede tener todas las intenciones, toda la buena voluntad del mundo, pero después supongo que cuesta muchísimo eso, ¿no? Más allá de que ustedes quieran federalizar su contenido, supongo que fue un desafío enorme. Sí, nosotros, la verdad que sí, cuesta mucho todo, ya cada vez más. Pero sí, la verdad que es un esfuerzo de producción. Pero por suerte, nosotros venimos hace muchos años trabajando en el medio audiovisual y militando en distintos espacios. También hemos trabajado en algunos programas de Ministerio de Educación, dando talleres, incluso autogestivos, viajando por todo el país. Y nos ha quedado una agenda enorme de compañeros y compañeras que nos ha recibido y nos ha permitido viajar y generar este tipo de producciones en términos así federales, que cuesta muchísimo. Y bueno, en la campaña fue muy intenso el trabajo, viajamos más que ahora está más complicado, pero sí, la verdad que hay algo en donde está bueno entender que cierta perseverancia siempre es bueno, porque y también algo de empezar a fortalecer, seguir y siempre fortaleciendo y trabajando los vínculos, ¿no? Las asociaciones, el cooperativismo. Nosotros pero al final no estaba tan bueno el individualismo, ¿no? Al final no. Estaba tan bueno. No. Tenemos un pasado de cooperativismo que también nos ha enseñado a colectivizar, y eso es muy necesario para este tipo de producciones y en la producción audiovisual en general. Es un trabajo colectivo, siempre. Total. Y las redes que fuimos tejiendo a lo largo de estos años han dado su fruto, ¿no es cierto? Porque, como bien dice Javi, tantos años viajando. En un momento con Javi nos compramos una camioneta y viajamos por todo el país, dando talleres de cine a la gorra casi, prácticamente. Por la nafta. Nafta, comida y alojamiento. Nafta, comida y alojamiento era la... Y comida capaz que no, Como que... la comida lo de menos, siempre algún asado salía por ahí. Pero era un presagio de como se vive hoy, ¿no? Sí, totalmente. Uno trabaja para pagar el alquiler, para la nafta y... Necesidades básicas. Ha quedado muy desterrado, digamos, el concepto o la práctica del ocio y el placer, ¿no? De nuestras vidas, porque uno lo primero que achica, ¿no? En estos momentos es eso, ¿no? Y la verdad que al sacarte ese tipo de cosas, uno hace que la vida sea más gris, ¿no es cierto? ¿No? Me parece a mí. Y bueno, la verdad que este tipo de piezas que hacemos nosotros tratan de generar no solamente una voz y una lectura acerca de la realidad política que estamos viviendo hoy en día, sino que también tratamos de transformar esa realidad, ¿no es cierto? Digo, estamos haciendo política con lo que hacemos. Eso es lo que nos comandó siempre desde que empezamos a agarrar la cámara como una herramienta, como un arma, digamos, para combatir, digamos, Es una buena forma de militar lo que hacen. Bueno, gracias. Nosotros pensamos lo mismo, por eso tenemos todavía 40 años y seguimos militando de esta manera. Y se nota que lo hacen con mucho amor. Pero bueno, vamos cerrando, pero antes quiero que me cuenten qué vinieron a hacer acá en este contexto de la Feria del Libro. ¿Por qué están acá? Bueno, nos han invitado a unos compañeros para dar una charla bueno, más que una charla, un taller de formación de comunicación política. En la JP, mañana lunes a las 17 horas. A las 17. Creo que están todas y todos invitados para asistir. Es un taller de formación donde vamos a contar un poco varias cosas de las que dijimos hoy, nuestra experiencia como colectivo. Y bueno, y mirando un poco nuestro
nuestra evolución como comunicadores dentro de este último año, y dejar herramientas tanto técnicas como conceptuales para que por ahí, si les sirven para la militancia en el territorio, la verdad que sería bienvenido eso, ¿no? Queremos también agradecer mucho a una persona que la queremos muchísimo, que fue intendente de acá, de Comodoro, y que ahora es senador nacional, Carlitos Linares, que lo tenemos muy en nuestro corazón porque siempre ha permitido que nos contactemos con el territorio, ha generado los lazos políticos para que por lo menos lleguemos a JP y podamos hacer este taller que vamos a dar mañana. Y a Lili Peralta, la secretaria de acá de Cultura, que gracias a ella es posible, y a muchos más y muchas más, ¿no? Esta gran feria del libro. Gracias a ellos, también estamos acá. Y también aprovechamos para hacer una pieza audiovisual sobre lo que genera esta feria del libro, todo lo que se genera alrededor, y la apuesta enorme que se hace año a año es buenísimo. No habíamos asistido a la feria. Es buenísimo, es muy, muy heterogéneo la cantidad de gente que viene, las propuestas, la cultura. No solo es literatura, no solo son libros, sino que también hay cuestiones lúdicas. Está buenísimo. Sí, te diría que como formato de Feria del Libro no solamente es heterogéneo, sino también es bastante heterodoxo, porque no sale como del formato tradicional de Feria del Libro. Bueno, esto mismo que estamos haciendo acá, esta posibilidad de hacer como una especie de mini estudio, o no tan mini, de streaming y de comunicación audiovisual. Se nota que están como a la altura de la situación, esta realidad transmedial que vivimos, en donde todo es mediatizable, o tal vez un libro puede también tener dialogar con un formato, un podcast, y el podcast a la vez puede tener un acompañamiento visual. Y también agradecemos esa invitación, y también agradecemos valorar esta oportunidad que tenemos para dialogar, hacer este taller. En todo proceso pedagógico es un ida y vuelta siempre, con jóvenes de acá, de Comodoro y alrededores, porque la verdad que nosotros también nos nutrimos. Nosotros estamos en un promedio de 40 años acá, y si bien tenemos formación audiovisual, cinematográfica y demás, nosotros también vivimos constantemente aprendiendo. En ese feedback, creo que ese feedback es muy importante en relación a este trasvasamiento generacional, este recambio generacional que estamos viviendo. Es algo que pasa en la vida siempre, y como ustedes lo están haciendo ahora, están tomando la posta de la comunicación, siempre está bueno nutrirse de las experiencias, y para nosotros también está bueno aprender de este tipo de nuevas formas de expresión, y en ese diálogo entender que siempre está bueno hacer, aunque uno diga, yo no trataría de quedarnos tanto en la pregunta ¿qué hacemos?, sino que digamos, hagan, ¿no? Hagamos, y en la práctica siempre seguro van a salir cosas piolas. Sí, concuerdo con eso, ¿no, Maxi? En eso estamos, de hecho. Sí, en esa estamos. Bueno, chicos, gracias. A la gente que esté escuchando, vaya mañana, por favor, a la charla, al taller, porque va a estar re bueno. Vengan también a la Feria del Libro, que está hermosa. Este año realmente es una locura bárbara. Está divina. Bueno, sin más preámbulo, eso fue todo en esa con los chicos de Indisciplinados. Muchísimas gracias. Gracias, Maxi. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Y gracias a la Secretaría de Cultura nuevamente por confiar en nosotros. Somos unos simples mortales. Carlitos. Gracias, Carlitos. Hasta luego, muchas gracias. Y esto, bueno, bye. ¿No? Adiós. Adiós.